Llegó el momento de traerles el recado, llegó el momento de traerles la palabra y estamos hablando sobre 21 días de respuesta, el día número 20 ya de nuestra serie, estamos terminando y sabemos que nuestro Dios es aquel que tiene una respuesta favorable, pero también una respuesta oportuna. Oportuna es aquello que llega en el momento que yo necesito, aun cuando muchas cosas acontecen através de um processo, há estações que vivimos de repente, e de repente é o processo acelerado. Deus é Deus de aceleração, que em uma noite hace reverdecer a vara de seus escogidos, nos hace vivir em uma sola noite 4 estações. Ano completo, isto é algo grandioso, e lo único que necessitamos saber é que Deus lo hace venir, va a venir, assim como as bendições vendrán e nos alcançarán. Eu comecei a hablarle a las personas sobre o livro de Miqueas, capítulo 2, versículo 13, e é allí donde continuamos esta noite. Vamos lerlo. Subirá el que abre caminos delante de ellos, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán por la puerta. Aqui é suficiente para nós deste verso. Então, hemos aprendido que nosso rei abre caminos. Se abre caminos, quer dizer que a vezes não há caminho, não há maneira, não há forma, não há salida, não há possibilidade, e todos nos hemos sentido aí, em algum momento onde não há forma, salida, maneira, solução, onde não há caminho. E a vezes tratamos de forjar-nos caminho, abrir-nos nosso próprio caminho. E não há problema em que você se abra caminho. O problema é quando, ao abrir-se caminho, você se aleja da vontade de Deus. Porque quando nos abrimos caminho fora da vontade de Deus, isto não traz felicidade. Pero efetivamente lo hacemos. A Bíblia habla de fé e obras. Eso es lo que mencionamos ayer. Ahora, lo que estamos estudiando también es el Salmo, capítulo 77, versículo 19. Voy a leer con su permiso la nueva traducción viviente. Te abriste camino a través del mar, y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Una senda que nadie sabia que estava allí. Então, a vezes, para nós não há caminho, não há forma, não há maneira, não há salida. Não é que não há, é que a vezes não lo estamos vendo, porque há uma senda que Deus já havia preparado, caminho que Deus já havia preparado. Algo que estava completamente hecho, pero nadie sabia que estava allí. Ou seja, eu creio que este rei que hace caminhos, ele já abriu caminho para usted. A lo mejor é uma senda que usted não la está viendo, uma senda que usted não sabe que está allí. Eu cuento e di o exemplo de la feria que temos aqui de Navidad, el parque que nos dizem que é aí está bem, não toca nada aí não, el parque de Santa, hemos hablado de esto, ou seja, é muito bonito, muitas luces, muitas pessoas vão, os niños juegan e é toda uma fiesta, toda uma atividade. Chega o dia em que as portas se abrem. Vamos dizer que a abertura é o 10 de novembro. Não é em el dia 10 de novembro que eles vão armar as luzes, que eles vão armar as atrações. Não, aquilo é preparado com muita antecipação. A coisa já está hecha. As luzes já estão puestas. As atrações já estão listas. Pero las puertas aún están cerradas.
Y de repente llega el día en que la puerta se abre y vemos todo aquello que ya estaba hecho y armado. Así es en tu vida también. Hay una senda, un camino que Dios preparó y usted a lo mejor no sabe que existe una senda que nadie sabía que estaba allí. Y no sabíamos, pero ya está allí. Y lo que estamos hablando desde ayer es cuál es la forma de abrir esta puerta, de abrir estas cortinas, de llegar al estreno, al tiempo de abertura, donde se abren las puertas, donde se abren las cortinas, y entonces podemos ver todo lo que Dios ha preparado, la salida que no sabíamos que existía, la manera, la forma que no sabíamos como existía. Lo que yo estoy hablando es cómo abrir esta puerta, esta cortina, este velo espiritual para ver el camino que Dios preparó para mí. No discutimos que nuestro rey es un hacedor de brechas, hacedor de caminos. Ahora, ¿cómo puedo yo acceder a estos caminos? ¿Cómo puedo yo visualizar esta forma, esta manera que Él preparó para mí? Yo dije que estaría hablando sobre 4 formas, 4 maneras. Ayer hablé sobre 2, hoy voy a hablar sobre una. Una de las maneras de vivir, de ver este camino que Dios preparó para mí es a través de la gracia. Yo les mencioné ayer Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 y 11, que habla sobre casas que tú no construiste, viñas que tú no sembraste, pozos que tú no cavaste y todas cosas que llegan a nuestras vidas. Yo hablé que una de las maneras de vivir, de ver la manera, de ver la salida, es por gracia. ¿Y qué es gracia? Es aquello que yo recibo sin ningún mérito. No demanda ningún mérito. Es aquello que yo recibo inmerecidamente. No hay una razón. Yo no hice algo, yo no actué de alguna forma para que se me diera esto. No, gracia es aquello que simplemente viene, que llega. Entonces hay maneras, salidas que van a llegar a tu vida por gracia. Así, ¡bam! Usted no hizo nada y ¡bam! Ahí está la manera, ahí está la salida, ahí está la senda que Dios preparó para mí. Pero yo he explicado ayer que no todo es por gracia. No todo va a acontecer así como así. Porque alguien puede decir, bueno, yo estoy esperando y si es para mí, bueno, va a venir. Y si no es, no va a venir. No. Usted no puede mirarlo de esta forma. Porque no todo es por gracia. A veces, para ver el camino que Dios me abrió, yo tengo que levantar la vara. O Moisés, diga al pueblo que marche y tú extiende la vara. Para ver la senda que Dios había preparado, ellos no tenían solo que estar esperando allá parados. Para visualizar la senda preparada, era necessário que o pueblo marchara e que Moisés levantara a vara. Interessante, porque há sendas que Deus preparou e que o tempo de abertura não está em las manos de Deus, sino em mis manos. En el momento que o pueblo marche e tu extienda la vara, el camino se muestra. El camino se presenta, la puerta se abre, las cortinas se abren. No era un tiempo establecido por Dios, dependía de ellos. Entonces, lo que es por gracia es tiempo de Dios. No es que usted haya hecho algo y de repente, ¡bam!, aconteció. Pero hay otras bendiciones, caminos, maneras que vamos a vivir con ciertas actitudes. Ayer yo hablé que la batalla es una de las formas de alcanzar la manera, la salida, de vivir lo que Dios preparó para mí.
Dios preparó para mí, pero para vivirlo yo tendré que batallar. Dios le dijo a David en 1 Samuel capítulo 30, persíguelos, porque de cierto librarás a los cautivos. Y David tiene un camino que Dios le preparó, pero David tuvo que ir y batallar. Hay cosas que ocurren por gracia. Hay cosas que usted solo las va a encontrar y ver batallando espiritualmente. Ahora entramos en el punto número 3. Hay cosas que usted solo va a vivirlas, visualizarlas creciendo. Hay cosas que, caminos que se van a abrir, puertas que se van a abrir, cortinas que se van a abrir para que usted viva todo lo que Dios preparó por gracia. Outros, solo quando tu estés batallando. Pero há coisas que solo van a acontecer por crescimento. Ou seja, não é que eu tenho que esperar, ou não é que eu tenha que pelear por isso. Eu necessito crescer. Gálatas 4:1 diz o seguinte: pero também digo, entretanto que el heredero es niño, em nada difiere del esclavo, aunque es Senhor de todo, aunque es Senhor de todo. Esto es más o menos, como eu pudiera decir, a capacidade de goce e capacidade de exercício. Todo niño, ele tiene la capacidade de portar derechos, pero ele não tiene la capacidade de ejercer esos derechos por ele mismo. Ele tiene la capacidade de los derechos, pero no los puede ejercer por ele mismo. Por ejemplo, un niño puede tener 2 días de vida y él 1 día de vida. Voy más allá. Un niño puede tener 5 minutos de vida y es heredero ya. Una tragedia pasó ahí con los padres, la madre, y el niño es heredero. Heredero de todo lo que sus padres tenían. Pero él no lo va a poder administrar por él mismo hasta que él crezca. O sea, es de él, pertenece a él, pero no va a estar en las manos de él hasta que él crezca. Hasta allá habrá un tutor sobre la vida de él. Entonces hay cosas que nosotros solamente vamos a vivirlas creciendo. Y no piense que es una maldad de Dios, que es Dios condicionando el asunto. No, es por nuestra propia seguridad. Provérbios capítulo 20, el versículo 21, dice así: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Yo voy a leer la nueva traducción viviente de este versículo, pero lo que nos está diciendo así es que hay cosas que si llegan muy rápidos, dejan de ser una bendición. Porque llegó, es una bendición, pero yo no estoy preparado para esto. Hay adultos que a veces ganan en la lotería aquel montón de dinero. E aí você escuta depois de que pessoas que ganharam aquele montão de dinheiro estão em la miséria. Existem pessoas que foram um dia famosas e han tenido muito dinheiro. E aí de repente vemos que estas pessoas estão necessitando ajuda de comida. Por quê? Tuvo em suas manos, pero não tinha aquela capacidade para administrá-lo, para multiplicar-lo, para aumentar-lo. E há pessoas que não sabem. Imagina poner uma suma grande em las manos de um niño. Mira lo que dice la nueva traducción viviente. Una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, al final no es bendición. Entonces hay caminos que ya están preparados, pero usted no los va a ver,
no va a encontrarlo hasta el momento que usted crezca. Porque si no, aquello que es una bendición dejaría de serlo. Porque usted no tiene la estructura para que haya bendición. É mais ou menos o que aconteceu allá em el Evangelho de São Lucas, capítulo 5. O contexto era que, bueno, o Senhor Jesus estava allá predicando. Eu já prediquei muito Lucas 5 aqui na igreja. Ele entrou na barca de Simão. Aí ele deu o mensaje, aí ele disse a Simão: Simão, boga mar adentro, vamos lançar as redes para pescar. ¿Te acuerdas quando eu falei da pesca maravilhosa? Aí Simão foi, lançou as redes para pescar, e quando ele vai sacar as redes, já não pode, porque estavam llenas de peces. Vamos ler aqui, 5, 6 e 7. E habiéndolo hecho, encerraram gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mira, solo una barca no iba a llegar a la playa. Vai chegar a tierra firme. Era uma bendição, pero la barca não tinha a estrutura suficiente para aguantar, soportar, segurar aquela bendição. Então, se era uma bendição, os peces e a barca se hunde, pierdo os peces e pierdo a barca. Entonces, mira, uno a veces no tiene que orar diciendo: Dios, dame más peces. A veces Dios no va a dar ahí más peces por una sola razón. Porque yo no tengo la estructura todavía, la capacidad todavía para sobrellevar eso, para administrar eso, para mover eso en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que él necesitaba? Una barca mayor. Dios, yo necesito crecer. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda es que hay cosas que por más que usted guerree, batalle y ore, usted no las va a ver. Salidas que usted no va a encontrar. Porque a veces esto lo que haría sería llevar su barca a un lugar que Dios nunca quiere que su barca llegue. Um dia esto aconteceu com os mesmos discípulos de Jesus. Déjame ler San Juan, capítulo 16, versículo 12. Cambiou aí o color, não se pode ver muito bem, pero Deus sabe todo. Me queda aún mucho más que quisiera decirles. É Jesus falando. Pero en este momento no pueden soportarlo. Ah, mira isso. Jesus dijo assim: eu tinha muito mais para decirles, para darles, muito mais. E por que não me dá, Senhor? Dá-nos todo. Não, ustedes não estão preparados. E a verdade é esta. Eu sinceramente creio que Deus tem muito mais para sua vida. Pero necesitamos ¿qué? Crecer. Entonces a veces no es aquella oración por más peces o por la gran salida, porque hay cosas que van a acontecer en el momento mismo que yo crezca. Esa es la voluntad de Dios. Vamos a leer Efésios capítulo 4, a partir del versículo 12. A fim de perfeccionar a los santos para a obra del ministerio, para a edificação del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. No, no, no. Debemos, es la voluntad de Dios, que crezcamos, que lleguemos a esta estatura de Cristo Jesús. Hay cosas que van a acontecer por gracia. Hay caminos que usted los va a encontrar, ya está preparado. Pero para que usted acceda a ellos, la llave que abre la puerta, y detrás de la puerta está todo lo que Dios preparó, es la batalla. Y la otra llave para abrir aquella otra puerta es el crecimiento. Esta é a vontade de Deus para sua vida. Por isso é que eu quero falar sobre crescer. E crescer quê? Em quê? E como? Já sabemos para quê. Não é uma condição de Deus que diz, bueno, se não é a minha maneira, não vai ser. Não, 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 não. É que ao crescer, eu vou ter a estrutura, a capacidade para viver aquilo que Deus ha preparado para minha vida. ¿Me siguen? Entonces vamos a hablar sobre crecimiento en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, a partir del versículo 41. Vamos a leer algunos versos. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalém, conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Esta es una tremenda historia. Ellos fueron a participar de una celebración, viajaban en grupos, Jesús se quedó. Y después de un día es que ellos se van a dar cuenta de que Jesús se quedó. Bueno, escuchamos histórias a vezes de padres que pierden a sus hijos, olvidan a sus hijos. El tema que nos llama la atención es que ellos solo se van a dar cuenta de que Jesús no está en el grupo un día después. Y alguien puede decir, wow, qué tremendo que ellos no se dieran cuenta de que Jesús no estaba ahí un día. A veces hay personas que no se dan cuenta de la ausencia de Jesús una semana, un mes. No buscan, no oram, no congregam, pero essa é uma outra história. Déjame ler com ustedes o versículo 52. Ponga para mim, por favor, eu já vou direto a ele. E Jesus crescia, que aquele era um ninho de 12 anos. E Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Eu estou falando sobre crescer. E eu quero falar sobre crescer em sabedoria, em estatura e em graça. Porque é este crescimento que me hará viver o caminho que Deus preparou para mim. Crescimento em sabedoria. Porque sim, necessitamos sabedoria para todo. Sabedoria para administrar. Sabedoria para multiplicar. Sabedoria para aguentar. Sabedoria para lidiar com as pessoas. Porque a vezes as pessoas são difíceis. O sea, vamos a hablar, por ejemplo, de la iglesia. Esto no ocurre en Miami, no ocurre en Venezuela, no ocurre en Colombia, no ocurre en Guatemala, no ocurre en Perú, no, pero en algún lugar ocurrirá. La persona va a la iglesia y si alguien va y le saluda, oh hermano, ¿cómo está? ¿Qué tal usted? Aí la persona dice, wow, pero aquí yo llego y todo el mundo viene a hablar conmigo. Eu quisiera chegar e ter silêncio para falar solo com Deus. E aí aquela outra pessoa que vai e disse assim, eu entrei à igreja e nadie me saludou. Aí aquela pessoa que se não viene e nadie chama, porque nunca me chamaram, e isto. E aí aquele outro que se você chama, ele te diz, mira, qualquer coisa eu aviso, tranquilos aí. Necessitamos sabedoria.
sabiduría en todos los sentidos. Hay bendiciones que no pueden venir si no crecemos en sabiduría. Déjame hablar de vida sentimental. Hay gente que le pide un matrimonio a Dios. Hermano, es mucho pez para tu barca. Es mucho pescado para tu barca. Y si Dios metiera este pescado en tu barca, se iba a hundir, porque es necesario sabiduría. Entonces Dios pone la mujer idónea en tu vida, pero usted no tiene sabiduría y deja el pez escapar. ¿Por qué Dios va a mostrar eso ahora? O el hombre de tu vida, aquello que Dios preparó. Entonces necesitamos primero sabiduría. La Biblia dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Después de eso yo voy a leer Corintios, porque yo ya tengo que terminar. Entonces mira, la primera cosa que yo veo en este versículo es que yo tengo que reconocer que a veces me falta sabiduría. Me falta sabiduría para lidiar con personas, me falta sabiduría para administrar finanzas. Entonces yo tengo que reconocer que no hay. Y en lugar de pedir a Dios personas o finanzas o cualquier otra cosa, yo voy a orar por sabiduría. Y Dios me va a dar la sabiduría, porque Él da abundantemente y sin reproche. ¿Y cómo yo sé que la sabiduría ha llegado a mi vida? Proverbios 9:10 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea que a medida que yo voy creciendo en sabiduría, yo voy teniendo un mayor respeto, una mayor reverencia a nuestro Dios. Pero la primera cosa que necesitamos crecer es en sabiduría. Y muchos necesitamos sabiduría. Pero eu vengo hablando de matrimônio, vengo hablando de igreja, vengo hablando de lidiar com pessoas. E eu quisiera dejarte esto a ti. Todos nosotros estamos sendo perfeccionados por Deus. Nadie é uma obra terminada. Ou esta mulher aqui é uma obra que Deus já terminou. Não. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, la irá perfeccionando hasta el dia de Cristo Jesús. Todos nós estamos sendo perfeccionados dia a dia. Quando você se equivocou porque você aún está sendo perfeccionado. Aí você falou o que não tinha que falar, actuou como não tinha que actuar. Pero quando alguém se equivoque contigo, ou hable contigo, ou actue contigo de uma maneira que a você não lhe gostou muito, acuérdate que todos estamos sendo perfeccionados. E aí é necessário sabedoria. Ter um hijo de 9 anos não é o mesmo que ter um hijo de 2. Eu converso com meu hijo de 9 anos, reímos, conversamos, charlamos, jugamos, vemos quando se pode alguma película juntos. Ele de 2 anos, ele quer ser o xerife de la casa. Não há comunicação aí, é o que ele quer, e se não... É diferente, mas há que ter sabedoria. O crescimento me hará acceder a aquela bendição. Crescer em sabedoria e crescer em estatura. Estatura quer dizer tamanho mesmo, verdade? Tamanho. E como a Bíblia vai falar para mim sobre crescer em estatura, se eu já cresci todo o que tinha para crescer? Mira o que diz 1 Coríntios 12:27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, e miembros, cada uno em particular. Usted é um miembro del cuerpo de Cristo.
Entonces ahí yo puedo hablar sobre usted creciendo en el cuerpo de Cristo. Usted debe crecer en el servicio a Dios. Usted sabía que involucrarte con las cosas de Dios, servir, hacer, ayudar. Yo tengo que hacer algo. Señor, yo me dispongo aquí. Yo no puedo solo estar escuchando. Yo quiero ser un canal de bendición. Eso es crecer en estatura. Personas que un día escucharon y hoy predican, y hoy cuidan la iglesia, y hoy cuidan el proyecto social, y hoy cuidan la proyección, y hoy cuidan redes sociales, y hoy cuidan la música. Conocí una muchacha, digo muchacha, 20 años, ella viene con hermanos de la iglesia, ella llegó y dice, mira, yo quiero alabar a Dios. Yo siento en mí de estar con ustedes y alabar. Yo quiero alabar, yo alabo. Y yo siempre hago el filtro. Y yo pregunto, si usted canta igual que yo, predique. Pero si usted canta 2 pulgaditas más que yo, ya está muy bien. Pero ella llegó y ya comenzó a crecer en estatura. Y crecer en estatura es involucrarse con las cosas de Dios. Yo sé que este es un momento no tan favorable como muchos países aún están en cuarentena. Aquí en la Florida ya tenemos la iglesia abierta y tenemos todas las medidas de seguridad. Pero pregúntanos si usted está en la Florida, pastor, ¿cómo yo puedo ayudar? Yo quiero crecer como miembro en el cuerpo de Cristo, en estatura. Yo quiero servir a mi Dios. Este crecimiento va a desatar cosas sobre su vida. Es de eso que está hablando, crecer en sabiduría y crecer en gracia. La Biblia dice, creció en sabiduría, creció en estatura. Y ahí dice aquí, 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí la Biblia habla de esta gracia en Cristo. Nosotros debemos crecer en sabiduría, en estatura, delante de los hombres y delante de Dios. Pero en gracia es ir creciendo en su relación con Dios. Yo entiendo que una persona que lleva poco tiempo en la iglesia, ella a veces ni sabe cuáles son los libros de la Biblia. Usted le dice así, déjame ver uno acá. Vamos allá, Ageo. Usted dice Ageo, y aí a pessoa está já em el Nuevo Testamento buscando Ageo, pero ela chegou a hora, ela não sabe, ela mal sabe abrir a Bíblia. Aí você diz assim, aqui a pessoa está 10 anos na igreja. Aí você diz Abacuc. Aí a pessoa, Aba quê? Aba donde? Já não é tão normal, verdade? Então eu tenho que crescer, porque este crescimento não é o requisito de um Deus que diz solo quando eu... Não, é o que te vai habilitar para receber o que Deus te vai dar, sem que tu barca se hunda. Deus é hacedor de caminhos e já hizo um caminho para você. Simplemente tienen que abrirse las puertas y las cortinas. A veces esto se habla por gracia, sin que tú hagas nada. Pero no todo es por gracia. A veces necesitarás una llave llamada batalla espiritual. Tiene que guerrear por aquello. Y ahí se abre. Y a veces la llave que abre esto es el crecimiento. Crezcamos en sabiduría. Crezcamos em estatura. Eu vou involucrar-me mais. Eu vou involucrar-me mais. Não quero solo escuchar. Deme algo por hacer. Porque eu quero hacer. Uma hermana me dijo, reverendo, eu sou abogada em meu país, estou aqui luchando a vida, pero eu quero estar em la igreja, aunque sea para limpiar la banca, pero dame algo.
Esse é o mesmo Espírito Santo que está tocando, porque quando ela cresca em esta estatura, há coisas que vão a venir. Uma hermana me dijo lo siguiente: eu siento que mis hijos tienen que servir. Ella me dijo, estoy con este sentir. Ella es de la iglesia, es obrera nuestra. Ella me dijo, mis hijos tienen que servir. Mira, el propio Espíritu Santo le está dando a ella la llave para que la abertura venga a la vida de los hijos. Tienen que crecer en la estatura. Pero esto Dios le dio a ella. E aí quando eu escucho isso, eu digo, Senhor, tu eres tremendo. E a lo mejor usted viene sintiendo de ayudar en la iglesia. Una hermana me vino hoy, habló conmigo, ella me llamó antes y me dijo, pastor, yo no sé, pero yo no voy a la iglesia, pero ella dijo, yo tengo que ir porque tengo que ayudar. Es un sentir. Creciendo en estatura, se abren muchos caminos. Déjame orar por usted, Padre. Esta noche, Señor, yo oro por crecimiento. Necesitamos, Dios, crecer en sabiduría. Y a veces no la tenemos y te pedimos, danos sabiduría, Señor. Necesitamos crecer en estatura. Involucrarnos, Dios, un poco más con tu reino y con tu obra. Crecer en gracia, Señor. En tu gracia, en tu favor, en comunión contigo. Dios poderoso, Dios glorioso, yo oro por esta persona que me escucha ahora y que ella tiene, Señor, ella tiene, Dios, tan solamente, Señor, tan solamente lo que ella necesita es crecer. Y el camino que se hizo, Dios estará delante de ellos. Padre, haznos crecer, danos sabiduría. Dios, posiciónanos en tu reino. Queremos, oh Dios, entregar nuestro conocimiento, nuestras habilidades a servicio de tu obra. Padre, en gracia, en comunión contigo. Yo bendigo a esta persona y creo en un Dios de aceleración. Señor, y este fin de semana será inolvidable, porque este es un tiempo de respuesta y sobre tu vida yo determino la respuesta de mi Dios. Cura, liberación, transformación de vida. Hecho mano de tu bendición en el nombre poderoso de Jesús.